Ya estamos con nuestro primer invitado, él es el magíster Alfredo Espinosa, analista político y experto en temas electorales. Vamos a conversar con él acerca de la renovación parcial de consejeros del CNE que plantean reformas al Código de la Democracia. Bienvenido, Alfredo Espinosa, a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Muy buenos días con todos y todas. El saludo para ustedes y la audiencia. ¿Cómo está, magíster? Buen día. Hay un inconveniente porque al 20 del presente mes se debieron haber renovado 2 de los 6 consejeros que conforman el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que está también recibiendo denuncias por parte de la Asamblea y de un colectivo social. Pero aparte de eso, ¿qué está ocurriendo con esta renovación de 2 de los 6 consejeros? ¿Qué pasa en su criterio? ¿Hay una actitud negativa en cuanto a renovarlos? ¿No se ha cumplido con la formalidad por parte de las entidades que tienen que mocionar las ternas? ¿Qué está ocurriendo, magíster Espinosa? Buen día. Buen día, Orlando. Mira, a ver, ha existido, podría decir, negligencia, lentitud de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta cierto punto falta de planificación también, porque este concurso de méritos de oposición para la renovación de consejeros del CNE tuvo que realizarse mucho antes. Este 20 de noviembre lo que nosotros teníamos que ver ya es a los consejeros posesionados, a los nuevos consejeros del Consejo Electoral. Ahora nos encontramos en un proceso que se encuentra en parcelas, ¿no? Tenemos un consejo electoral prorrogado por criterio no solo del Consejo Ciudadano de Participación, sino también por parte de la Procuraduría General del Estado, que emitió un criterio avalando esta prórroga. Tenemos también un sorteo para conocer qué consejeros tendrán que salir una vez que se principalicen las nuevas autoridades. Este sorteo se tendrá que realizar o se tendría que realizar a partir del 20 de noviembre, no hay fecha límite. Tenemos a partir del 20 de noviembre en adelante. El señor Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, ha dicho, al menos de eso yo lo he podido ver en la prensa, que este sorteo se va a realizar hasta finalizar este mes. Y tenemos un concurso de méritos de oposición que está en una etapa muy embrionaria, digamos, en la conformación de estos comisionados ciudadanos que juegan un papel de vedores, de observancia, ¿no es cierto?, para dar certezas de transparencia en el proceso. Lo grueso del concurso tendrá que iniciar a inicios del primer semestre del 2022 y se extenderá, digamos, hasta junio, julio, ¿no? En el mejor de los casos. Recién ahí conoceremos cuáles son los 2 nuevos consejeros que se sumarán a los 3 que sean ratificados en el sorteo. Lo que se espera... En su criterio, magíster Espinosa, en su criterio, ¿qué estaría ocurriendo en el fondo? Porque cuando ocurre esta situación es porque hay intereses creados a nivel político para que aquella renovación no se produzca. ¿Qué está ocurriendo en la participación ciudadana más allá de lo que usted puntualiza? ¿Qué está ocurriendo en el propio Consejo Nacional Electoral? Porque las acusaciones se dan contra su titular de haber permitido algunas cosas fuera del marco legal y fuera del tiempo para la inscripción de candidaturas en el último proceso. Y de otra parte, la Asamblea Nacional está acusando al CNE de algunas incorrecciones, sobre todo en el último proceso electoral, donde inclusive se anuncia la posibilidad de un juicio político para los 5 integrantes del CNE. A ver, yo creo que detrás de todo este tema, como mencioné, existe, digamos, una negligencia evidente de parte del Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea Nacional está en la obligación de llamar a comparecencia a cada uno de los consejeros, ¿no? Porque cada uno de los consejeros de este órgano, digamos, operativo de la función de transparencia tiene que dar cuenta del porqué del retraso de este concurso, de esta renovación, ¿no? Me parece que eso es fundamental, ¿no?
incluso podrían ser llamados a juicio político si así consideran los legisladores. Otro tema es el desarrollo de las actividades dentro del propio consejo, ¿no es cierto? Un consejo fraccionado, un consejo, me atrevería a decir, que ha estado manejado por una mayoría permanente que ha venido trabajando durante estos últimos 3 años de manera muy organizada, conformada por la representante de la CONAIE, el representante del Partido Social Cristiano y la representante en su momento del movimiento de gobierno, pero que estuvo muy alineada, digamos, en términos prácticos al correísmo. Entonces, digamos, han venido trabajando de la mano. Hubo una minoría, ¿no es cierto?, conformada por el consejero Pita y por el ex consejero electoral Luis Verde Soto. Esta dificultad para trabajar como cuerpo colegiado y las denuncias que han existido sobre corrupción, tráfico de influencias, fallas en el sistema electoral, serias falencias que le han permitido a la ciudadanía y a las organizaciones políticas mencionar en reiteradas ocasiones que han existido fraude, han sido sistematizadas, han sido tanto por la sociedad civil como por una organización política que pretende ahora llamar a juicio político a los consejeros. Lo que yo quisiera, en este último caso, la organización política en cuestión, es tratar de ver qué tipo de intereses están de por medio ahí, qué tipo de operadores políticos y a quienes les conviene esto. Recordemos que el Consejo Electoral está conformado por 5 consejeros. Se pretende llamar a juicio político a 4 de ellos. Esto quiere decir que una consejera quedaría en funciones de esto. ¿Qué vínculos pueden estar detrás de toda esta situación? ¿Qué intereses pueden estar detrás de este juicio político, tratando de remover ahora, ya en las postrimerías, digamos, del año, con un proceso electoral o de elecciones seccionales que se tiene necesariamente que planificar para el 2022 con miras a su ejecución en 2023? Es algo que llama bastante la atención, sobre todo porque la anterior asamblea tuvo la oportunidad de llamar a juicio político a la presidenta del órgano electoral y esto no se concretó. Nosotros podemos recordar el caso del señor Daniel Mendoza, la presencia de su asambleísta alterna y las declaraciones que dio alias el banquero en su comparecencia a la fiscalía, en donde menciona que una organización política fue entregada a cambio de que se gestionen votos para que la presidenta del Consejo Electoral no vaya a juicio. Todo este tipo de cosas realmente ahora llaman la atención, dado el momento en el que vive el país, ¿no? Lo que la ciudadanía necesita son certezas de cómo se va a desarrollar el siguiente proceso electoral. ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar para las siguientes elecciones subnacionales? ¿Se va a continuar con este número extenso, irracional de organizaciones políticas y de candidatos que no tienen y carecen absolutamente de representación? Son temas que se tienen que ir tratando, ¿no? Digamos, en el desarrollo del evento y de la discusión. Sí, Magíster Alfredo, justamente le iba a hacer esa pregunta. En caso de ir a juicio político, ¿a quién le conviene? Ya lo estaba explicando un poco, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con el CNE? Bueno, el CNE no puede operar de manera descabezada. Imagínese si los 4 consejeros no solo son llevados a juicio político, sino son censurados. Tendría una consejera principal y 3 consejeros suplentes que tendrían que principalizarse. Tendría 4 consejeros. El CNE no puede operar de manera descabezada, ¿no? Mucho menos con este ambiente de desestabilización que se intenta crear, insisto, con miras a esta renovación parcial de consejeros. Yo considero que esta situación tiene que ser analizada de manera mucho más profunda. Esto pudo haber sido presentado tal vez antes por parte de la organización política y los legisladores en mención, porque recordemos que todavía existe esta forma de pensar, esta premisa de que
de que las organizaciones políticas que están en el Consejo Electoral controlan el proceso y por ende controlan su presencia en cada uno de los puestos de elección, ¿no? Para tratar de controlar el poder. Existe todavía esa idea dentro del escenario electoral, dentro del escenario político, y la única manera en la que se puede dar o no validez a este criterio es con una presencia activa de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que estar presentes, la opinión pública es la que tiene que estar vigilante de que en realidad de lo que se pretende es de que todo este proceso cuente con el debido sustento para que los siguientes procesos electorales, el del 2023, el del 2025, no solo sean organizados por un consejo electoral íntegro, sino que cuente, íntegro me refiero a con todos sus miembros, con la debida probidad necesaria, sino también que este consejo opere como un pleno, opere como un cuerpo Espinosa, colegiado. Magíster, en este sentido que usted puntualiza la vigilancia que los ciudadanos debemos tener en el accionar de los organismos, en este caso el Consejo Nacional Electoral, la sociedad civil viene de un tiempo atrás pidiendo reformas, por ejemplo, al Código de la Democracia, porque hemos llegado a un nivel de crisis política por la falta auténtica de una representatividad idónea, y usted acaba de poner un término a aquellos representantes, ¿verdad?, que tengan probidad, que no la tienen. Y vemos cómo en la Asamblea, por ejemplo, llegan personas que no tienen esa probidad, que no saben de ética personal ni ética pública, que no saben ni siquiera lo que significa un parlamento y todo lo que con ello conlleva en cuanto a los procedimientos que deben guardarse en él. ¿Y producto de qué? Producto de toda esta desazón. Para muchos la Constitución tiene que ver bastante, para otros es el Código de la Democracia que permite y admite la composición de partidos políticos o movimientos políticos que ya suman más de 250 en el país. Consecuentemente, para la sociedad civil que se ha reunido últimamente en la capital de la República a través de la organización Corporación Participación Ciudadana, pide justamente una revisión de este Código de la Democracia y su reforma. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo ve que tenemos que conformar partidos para nivel nacional y partidos o movimientos para nivel locales? ¿O los partidos caben solamente en términos generales y no los movimientos, que es donde ahí se aglutinan y se meten de todo? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Has tocado un tema neurálgico para conocimiento de la ciudadanía, porque existe, digamos, esta falsa premisa de que más democrático es el país o es la localidad que permite que más personas entren a participar sin ningún tipo de condicionamiento o con condiciones sumamente mínimas, mediana o pobremente verificadas. Entonces, los resultados los tenemos a la vista. Una clase política muy pobre de conocimientos, ¿no es cierto?, con serias limitaciones intelectuales, que no puede formular informes medianamente respetables en el Parlamento, que trata de que sus bajas pretensiones políticas o su doctrina ideológica calce con embudo en la realidad del país para tratar de forcejear con la realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo cambiar esto? Hay que racionalizar la participación política de las organizaciones y de los candidatos. Aquí se necesitan organizaciones políticas de carácter nacional, 4, 5 máximo, porque los partidos son agregación, es la suma de voluntades el partido político, no la dispersión de estas. Entonces necesitan organizaciones políticas sólidas, partidos políticos nacionales que permeen en la mayoría de territorios, ¿no es cierto? Y desde luego, si van a existir movimientos, que estos movimientos tengan representatividad, tengan legitimidad y adquieran carácter local. No puede ser posible que un movimiento parroquial, un movimiento cantonal o un movimiento provincial llegue pues a las instancias en donde se discuten temas nacionales como el Parlamento. Los espacios de discusión allí lo que se local, advierte, allí lo que se ha advertido hasta ahora es que estos pequeños grupitos que se conforman luego se transforman en alquiler de nombres
y de supuestos partidos y movimientos, de una parte. Totalmente. Y de otra, ¿qué es mejor? ¿Tener auténticos afiliados en los partidos políticos o adherentes que se pueden prestar para toda cosa, incluso en el propio Consejo Nacional Electoral en cuanto a la contabilización de votos? No, pues indudablemente lo que se necesita es contar con una representación de calidad, con candidatos medianamente capacitados, formados a través del Instituto de Capacitación del CNE y sobre todo con afiliados de carne y hueso. Por eso la propuesta de que exista un padrón es sumamente loable, es por demás necesaria, el padrón de afiliados, no de adherentes. Adherente puede ser cualquier persona que presta su firma y no responde de manera orgánica al interés de la organización o a la estructura de la organización. Un afiliado sí, un afiliado debe tener un tiempo mínimo de 2 años para que pueda participar en los procesos de democracia interna, para que pueda tener una representación interna dentro de su partido, pero también para que pueda aparecer como precandidato en las elecciones primarias de su organización y, ¿por qué no?, integrar las listas de su partido político. Esto es necesario, es fundamental, pero ojo, esto tiene que ir acompañado de un tema adicional. Se necesita necesariamente de un sistema de verificación de firmas, de un sistema de verificación de la afiliación política de los ciudadanos, porque no puede ser posible de que este padrón se establezca por un lado, pero por otro, los ciudadanos se enteren de que forman parte de una organización política el momento en que van a requerir su certificado de apoliticismo en cualquiera de las delegaciones del CNE. Entonces, aquí sí hay un problema grave, hay un mercado negro de firmas, hay un tráfico de firmas con el cual se ha dado legitimidad a muchas organizaciones políticas en este país, y yo estoy seguro, querido Orlando, de que si nosotros nos podemos a contabilizar el número de afiliados y de adherentes que han prestado supuestamente su firma para constituir a una organización política, tendremos más ciudadanos que consten dentro de esas organizaciones que el número de votantes legítimamente empadronados en el país. Tendremos más de 13 o de 14 millones de ecuatorianos, porque la realidad es esa, existe mucha laxitud, incluso las personas que verifican este requisito de las firmas de los ciudadanos no son especialistas en grafología, son ciudadanos que buenamente hacen lo que pueden dentro del Consejo Electoral, no es personal técnico calificado. Entonces, aquí hay un problema neurálgico. Este tema del padrón de afiliados tiene que ir acompañado del sistema de filiación y verificación de afiliación para que el ciudadano no solo conozca en qué organización política se encuentra afiliado, sino que si está afiliado por fuera de su voluntad, tendrá que denunciar esto en la fiscalía. Recordemos el escándalo de firmas que hubo hace algunos años atrás con respecto a las organizaciones políticas. De lo que se trata es de evitar. Y justamente hablando de sistemas, Magíster Alfredo, ¿era mejor la ley de partidos que el Código de la Democracia? Porque bueno, según lo que ya hemos visto, no ha funcionado del todo bien. Entonces, comentaba acerca de la participación ciudadana dentro de esta organización. Tampoco son personas competentes para poder hacer el trabajo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Cuál era mejor en comparación a la ley de partidos y el Código de la Democracia? Cada una respondía a una época, ¿no? La ley de partidos se creó entre el 78 y 79 y respondía a una época muy puntual, el retorno a la democracia. La ley de partidos fue también manoseada por la clase política, se cambiaron los umbrales con los cuales se podía dar vida a una organización política para que en determinados momentos, pues quienes estaban cerca de fenecer no lleguen a topar el umbral y tengan vigencia. Se llegó a topar el tema también de los legisladores, ¿no? Para que estos se puedan dar la vuelta y rotar, se creó esta figura de los congresistas nacionales, de los congresistas provinciales, que le podían participar cada 2 años en procesos, en fin. La conclusión dentro de todo esto, entre la ley de partidos, tan manoseada por la clase política del momento, como el Código de la Democracia, que respondía específicamente a la línea de una organización política en particular, tienen un eje conductor común: el interés de la clase política en poder
para que sus intereses estén vigentes, se mantengan vigentes, ¿no? Y la clase política, en definitiva, terminó cerrando filas, digamos, a costa de que el propio sistema de partidos implosione. Lo vimos esto a finales, a finales de los 90, digamos, e incluso los primeros años del 2000, lo estamos viviendo ahora. Se necesita por eso una reforma a esta ley, pero una reforma estructural que permita contar no con una legislación electoral que calce a la medida del partido de gobierno o al partido de turno. Se necesita una legislación electoral que sea lo suficientemente estable, estructural y que cobije los intereses no solo de las organizaciones políticas, sino de los ciudadanos que buscan mejorar la calidad de la representación, que buscan contar con un menor número de organizaciones políticas que en participación, que buscan contar también con una fiscalización en temas electorales. Se necesita tener una verdadera fiscalización electoral. Se necesita saber quiénes aportan en las campañas electorales, ¿sí? Y si las personas que aportan en las campañas electorales cuentan en realidad con recursos para hacerlo o son testaferros. Se necesita normar la campaña digital. La campaña digital del último proceso fue totalmente abierta, sin norma alguna. Nadie sabe quién aportó a esa campaña, con cuántos recursos y de qué manera. Lo único que se sabe es que hubo ingentes cantidades de dinero que se movieron a través de las plataformas digitales, sin ningún tipo de restricción, más allá del incumplimiento a las normas que tienen las propias plataformas de redes sociales. Es necesario normar esto también. Se necesita contar con una unidad antilavados que permita, una unidad antilavados operativa, no solo de papel, operativa, que permita identificar pues si el dinero ilícito permea o no permea en la política, y sobre todo racionalizar no solo los ingresos que reciben las organizaciones políticas en la campaña, sino también que el Estado cumpla con el pago a los medios de comunicación que realizan la promoción electoral, y que el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral realice pues las capacitaciones necesarias a los partidos y movimientos políticos, porque recibe un porcentaje del fondo partidario permanente. Definitivamente hay muchas cosas que mejorar, Magíster Alfredo, pero ahora en calidad de analista político, ¿no? Yéndonos a otro tema, en cuestión de las propuestas de campaña. Estábamos hace un momento hablando sobre el salario, sobre esta propuesta que Guillermo Lasso en plena campaña estaba indicando, pues no, de subir y aumentar el sueldo de 400 a 500 dólares. ¿Cómo usted veía esa propuesta? ¿Era factible a lo mejor lo que estaba diciendo en ese momento, a pesar de la crisis de pandemia, a pesar de la crisis económica? ¿Cómo lo analiza? ¿Se va a poder eso o no? Bueno, yo creo que eso habría que preguntarle, más allá del análisis, eso habría que preguntarle al ministro del Trabajo, porque son ellos quienes tienen que encargarse de elaborar la política pública en materia laboral. Lo que creo frente a esto es que tiene que existir un espacio de diálogo lo suficientemente abierto para que las aspiraciones de las organizaciones de trabajadores, de los gremios de trabajadores, así como de los grupos empresariales, del sector privado y del Estado converjan conforme a la realidad del país, ¿no? La realidad del país es sumamente crítica en términos económicos, producto de una herencia, de un arrastre de complejidades, ¿no? Que lo único que ha causado en este último tiempo es que cosechemos más crisis de lo que el sembrar venturas, ¿no? En campaña electoral se suelen decir muchas cosas. El problema radica en cómo ejecutarlas, ¿no? Con un escenario altamente complicado, con un escenario altamente caótico, me atrevería a decir, por la crisis de pandemia, por este intento de reactivación que se está tratando de llevar a cabo, todavía digamos a paso lento, ¿no?
el tema de la reactivación económica pasa de la mano por muchos factores, ¿no? Pasa de la mano, por ejemplo, por el tema de la seguridad, ¿no? Que atraviesa el país. Es necesario brindarle al ciudadano las condiciones mínimas de seguridad para que pueda emprender en una actividad económica. Es necesario que fomentar esa actividad económica. Es necesario, que esas actividades económicas, de esos pequeños emprendimientos o los macroemprendimientos también cuenten con la debida inversión, y esto solo se da el momento en que el país literalmente se vende al mundo, se muestra, pero se muestra en todas sus virtudes. Y lo que hemos tenido en estos últimos meses, lamentablemente, es que lo más publicitado, lo más vendido es una crisis carcelaria, es una crisis del sistema penitenciario, en toda su estructura, que no solo va de la mano, que no solo va de la mano con lo más visible que tenemos, ¿no? Los amotinamientos y las peleas de las bandas por las pugnas de los territorios en las ciudades, para el microtráfico o el tráfico de drogas o el sicariato, etcétera. Si no, tenemos muchas más cosas de por medio aquí, ¿no? Que van de la mano con un sistema caduco, con un sistema de hacinamiento, más no de reforma, más no de rehabilitación propiamente dicho, con un sistema judicial altamente cuestionado, con jueces altamente cuestionados por sus sentencias, ¿no? Con una policía que tiene que fortalecerse a diario en su trabajo, ¿no? Y que necesita, digamos, de liderazgo suficiente en toda su estructura para cumplir con su cometido. Solo así, digamos, vamos a poder salir de esto, porque abordar el problema por una arista sería, digamos, un tanto obcecado, ¿no es cierto? Tener una visión un tanto parcializada del asunto. Y la visión tiene que ser mucho más integral, ¿no? De toda la problemática del país. Entonces, creo que esta visión mucho más en perspectiva nos va a permitir a todos sentar los pies sobre la tierra, al mismo gobierno, a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de empresarios, para llegar a puntos de acuerdo mínimos que tanto le hacen falta al país, no solo en este ámbito, sino en muchos otros. Ojalá que se pueda llegar a esos puntos de acuerdo, como usted lo menciona, Alfredo. Muchas gracias por estar y compartir con nosotros esta entrevista en OMC Noticias. Los dejamos con su saludo de despedida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme platicar y poner estos puntos en conocimiento de la ciudadanía para generar, digamos, estas inquietudes, empezar a generar estas inquietudes sobre algo que todavía quizá no está dentro del radar de muchos de los ciudadanos, ¿no? Que es la importancia de democratizar y redemocratizar al ciudadano, de redemocratizar a las organizaciones políticas y de redemocratizar al país. Sin estos esfuerzos por democratizarnos desde las entrañas del órgano electoral, que es el llamado a dar certezas de transparencia, no podremos tener mínimos de calidad, no podremos tener elecciones eficientes, competitivas y transparentes. De acuerdo, Magíster Alfredo Espinosa, gracias por su participación, sino que estaremos contando con ella más adelante, y sobre todo cuando se den debates más profundos en cuanto a qué artículos del Código de la Democracia deban ser confrontados para la auténtica alternabilidad que debe darse en el país.